Colonia colonial, el espacio y el hombre. En el espacio y el hombre iniciamos con las mercedes de tierra, que la cual fue una institución jurídica de la corona. Esta institución tenía tantas tierras que no tenía una idea aproximada de sus espacios. Esto hacía que generaban los conflictos tanto entre individuos a propósito de mercancías como entre ciudades. En el siglo XVIII se podría decir que un terrateniente ni siquiera hubiera conocido toda su extensión de tierras. Las mercedes. La merced es una especie de recompensa por los servicios prestados en una guerra o batalla. Fueron las tierras dadas a los soldados que participaron en la conquista. Utilizaron también a los indígenas como regalos. La demografía indígena fue el proceso de ocupación del país. Los conquistadores procuraron asentarse donde pudieran tener una estabilidad económica. La mayor parte de los conquistadores se establecieron en las civilizaciones indígenas debido a los excedentes de las producciones que los aborígenes tenían en dicho lugar, ya que esto les proporcionaría un beneficio. Los europeos hallaron productos agrícolas novedosos como fue el maíz, tabaco, cacao y papa. Estos productos agrícolas eran consumidos por los indígenas, pero cuando los colonizadores llegaron comenzaron a cultivar productos de España, trigo, cebada, centeno, y a causa de esto se fueron minimizando los productos nacionales y los indígenas. La reducción indígena también se dio por las enfermedades inmunológicas y virales como lo fue la viruela, y a esto se le sumaban enfermedades pulmonares ocasionadas por migraciones masivas destinadas a asegurar el trabajo de las minas o la agricultura. Debido a los recuentos tributarios se dio a conocer una fatal extinción por la población indígena a causa de la explotación y el aprovechamiento que obtenían a través de ellos. La estructura económica de la conquista dio origen a las capitulaciones, las cuales eran contratos en los que se fijaban los compromisos de los huestes a cambio de privilegios económicos y políticos en los nuevos territorios que se iban incorporando al dominio eminente de la corona española. Las capitulaciones nacieron como contrato entre las empresas privadas y las empresas del Estado español. Por otro lado, se da paso a la encomienda, la cual era una institución compleja que comportaba simultáneamente aspectos políticos, jurídicos y económicos. La función de los núcleos urbanos. A causa de la insatisfacción de algunos conquistadores, eran propulsores sobre el afán de nuevas fundaciones. También se veía reforzado por honores de los conquistadores. Estos surgen unos puestos en el cabildo, la cual era una institución que controlaba el acceso a los recursos agrícolas del perímetro urbano y otorgaba mercedes de tierras en grandes extensiones. A pesar de esto, las primeras generaciones de encomenderos monopolizaban los puestos en los cabildos. La ciudad surgía así como un concepto patrimonial derivado del derecho de conquista, más que como un mercado o un centro de especializaciones de funciones económicas. Era fundamentalmente un concepto político patrimonial en el que los privilegios económicos se derivaban de funciones políticas como lo eran las casas de cabildo, la iglesia, la cárcel y la policía. Conflictos y reformas. Los conflictos políticos y sociales posteriores a la conquista se originaron en los intentos de la corona española de limitar los privilegios y los abusos de los encomenderos. Las leyes nuevas buscaban un tratamiento más benigno para los indios. A causa de los conflictos que se encontraban en ese entonces, se intentó resolver con algunas reformas entre 1590 y 1610. En esa época se formaron 3 reformas. La primera consistió en reemplazar el monopolio de la mano de obra por parte de los encomenderos y sustituirla por una distribución periódica de los indios entre los propietarios de las haciendas. En la segunda se introdujo una política de empalamiento, la que buscaba fortalecer las comunidades indígenas ya demográficamente muy débiles. Y la tercera reforma, la corona hizo valer su dominio eminente sobre las tierras conquistadas. Los ciclos de oro en la Nueva Granada. En la Nueva Granada se distinguen 2 ciclos. El primero, que el nuevo reino optó por mano de obra indígena para los yacimientos que caían bajo su jurisdicción y extrajo periódicamente contingentes de indígenas para asegurar la explotación de minas. El segundo ciclo minero, que se inició en el siglo XVIII, ya no dependía de la mano de obra indígena, y gracias a esto no creaba un conflicto entre el sector minero y el agrícola. Este ciclo logró una mejor integración entre haciendas y minas. La esclavitud. La esclavitud se reflejó desde los años 1600. Los europeos llegaban a las costas africanas cargadas de productos apreciados por los jefes aborígenes que los intercambiaban por esclavos. Este cargamento de esclavos iba conducido a América y allí los esclavos africanos eran vendidos para el trabajo de minas y plantaciones.
La importancia en esclavos africanos para el desarrollo del capitalismo europeo ha sido comparada con la que tuvieron el oro y la plata americanos. En esa época el sector más dinámico era la minería. Ella sustentaba con excedentes de mano de obra y de capital la formación y el crecimiento de las haciendas. El problema de las haciendas. Durante el siglo XVII, la hacienda se fue consolidando como unidad económica de múltiples facetas. La principal fuente de riqueza era la tierra y sobre ella. Estas tierras inexplotadas que los españoles obtenían como baldías o realengas se daba a causa del empobrecimiento demográfico de las comunidades indígenas. En la Nueva Granada no existía un sistema uniforme para asegurar la mano de obra. En algunas regiones el proceso acelerado de mestización creó una mano de obra libre. El comercio colonial consistía fundamentalmente en la extracción de los recursos naturales de la región colonizada a favor de los colonizadores. Solía ir acompañada de reglas y restricciones que favorecían siempre el Estado colonizador. Además, era el escenario de numerosos intercambios étnicos. El comercio más lucrativo fue, con todo, el de los esclavos negros. Durante los siglos XVI y XVII, el comercio estuvo limitado por la circulación restringida de signos monetarios, aun si los indígenas fueran obligados en algunas medidas a monetizar ciertas relaciones sociales básicas. La coerción sobre el trabajo los privaba de acceso a la moneda. En el curso del siglo XVIII, blancos, pobres, mestizos y mulatos encontraron una oportunidad en la comercialización de productos como el tabaco, la miel y el aguardiente. El virreinato es un término que se emplea en los estudios históricos para hacer referencia a lo ocurrido durante la colonización en América y otras partes del mundo, siendo una división territorial relativamente autónoma de un reino. Estas entidades eran gobernadas por un virrey, el cual era el encargado de gobernarlo y administrarlo. El largo proceso histórico por el que pasó la economía llevó a que en esta época se adoptara la aplicación del pensamiento económico mercantilista, el cual consistía en que la fuente de riqueza en la economía eran los metales preciosos. De manera que la economía giró en torno al sector minero, habiendo regiones que destacan en el mercado porque contaban con mejores recursos, existiendo minas de tipo filón y aluvión. Las primeras necesitaban herramientas más complejas y mayor esfuerzo. Debido a esto, el mercado llegó a ser exclusivamente por medio de las de aluvión. En cuanto a la producción, el gobierno mantenía un impuesto del 20%, lo cual se le decía quinto real, provocando que muchos empresarios evadieran impuestos y fomentaran el contrabando, agregando que debido a la disminución de la mano de obra y escasa tecnología, la economía presenciara un lento crecimiento. Simultáneamente con lo dicho anteriormente, la política agraria era poco coherente, ya que alegaban fomentar en sus leyes principios de equidad, pero a su vez favorecían los intereses personales de los grandes terratenientes. La agricultura fue ganando peso en el mercado debido a las condiciones geográficas de la región, teniendo a favor la mano de obra de los indígenas, los cuales tenían un alto conocimiento de los comportamientos climáticos. Todo esto dio como resultado que en la segunda mitad del siglo XVIII la demografía se encontrara de la siguiente manera, que debido al aumento de la población hizo que en 1755 el gobierno redistribuyera la tierra y salarios entre indígenas y mestizos, favoreciendo a los mestizos. Destacando que se vio una liberación económica a la vez que el comercio se vio impulsado por las reformas borbónicas al reducir las prácticas restrictivas y monopolísticas, que en cuanto a la capacidad exportadora de la Nueva Granada, las cuentas no eran las esperadas según su tasa de población. Para arreglar esa ineficiencia se propuso un plan de libertad comercial, reduciendo los aranceles y eliminando el diezmo. Aunque España quería mantener el monopolio en la región para poder cobrar los derechos de reexportación, los caminos eran pésimos, generando el aumento de los costos de transporte. Sin importar esto, los comerciantes de Cartagena distribuían los productos importados a todas las ciudades. El sistema fiscal se convirtió en la principal motivación para desórdenes sociales. Este se caracterizaba por una red de impuestos indirectos a comerciantes que veían reducida su capacidad de inversión y productividad, dando como resultado a productos los cuales su mercado estuvo altamente restringido por la corona, ya sea por razones religiosas o de salud. Este es el caso del aguardiente, el cual fue prácticamente prohibido a finales del siglo XVIII. La administración era manejada por las cajas reales, encargándose de recolectar datos sobre las finanzas del Producto de Rentas Nacionales, teniendo en cuenta que los Borbones intentaron fallidamente modernizarlo a través de la contabilidad por partida doble en 3 libros, siendo las juntas de Real Hacienda las encargadas de arreglar los problemas de litigios fiscales.